Como especie de nombre, dijeron, no. ¿vendemos mucho o no? Claro, a partir de un cierto número de copias, entonces empezaría a cobrar. Pero lo que yo he cobrado, en el caso de las editoriales españolas, como publican pocos números, en comparación, por ejemplo, con Francia, que publican unos 30.000 del tirón, pues aquí publican 3.000. Entonces lo que hacen es que te pagan en concepto de royalty con anticipación, o sea, nosotros cobramos un 8% del precio de esto. Un 8, bueno, depende de la editorial, ¿no? Pero me parece recordar que era un 8. Y entonces por cada tomo que se venda yo cobraría un 8%, que sería menos, ¿no? 80 céntimos. ¿Cuánto era? 8 euros, sí. 8 euros, 8 por 8, 60 céntimos, fíjate, me voy a hacer rica con él. Pero entonces lo que hacen es que con anticipación me pagan eso, como si ya se hubiese vendido. Claro, y cuando se van vendiendo, entonces no me tienen que dar más porque ya me lo han dado. O sea que yo en realidad lo que he cobrado es como si se hubieran vendido los tomos. Y a partir de un número que es inalcanzable, porque es una cifra bestial, entonces sí empezaría a cobrar otra vez, pero no es realista que ese número se alcance. No, es como vas a cobrar esto y a partir de aquí ya el resto es beneficio para nosotros y tú ya, no sé, que si llegan hasta 200.000 copias, ya cobrarás otra vez. Eso, hay un par o tres de autores aquí españoles que pueden hacer eso. Vosotros que precisamente habéis podido con círculos internacionales y demás, el otro día estuvimos comentando que, y lo que antes estaba hablando, ¿no? En París, por ejemplo, una ciudad al lado de Notre Dame, tiendas de cómics gigantescas, 5 o 6 juntas. Hoy me mandó un amigo mío desde Verona también Verona, no me acuerdo de qué ciudad. También una tienda súper grande, en Inglaterra también las puedes encontrar. Y el otro día hablando con José Carlos precisamente diciendo que eso aquí es impensable. ¿Qué creéis que hace falta, bajo vuestro punto de vista, que hace falta para llegar ahí desde dinero, solo dinero o...? Yo creo que es cultura. O sea, en cultura y empezando desde niño, pero vamos, o sea que a lo mejor podían pasar 60 años a lo mejor, o sea, una generación o 2 generaciones, para que pudiéramos ser igual que el resto del mundo prácticamente, porque yo creo que España es una cosa muy rara en el mundo cultural, porque hay creadores pero no hay consumidores de cultura. Se ve mal, no aquí por ejemplo entre nosotros, pero que tú vas por la calle y tú no ves a gente leyendo TVO como puedes ver en Japón, en Estados Unidos, en Francia, que es como una cosa normal, como si tú estás leyendo el periódico. En España no somos frikis. No, exactamente. En el resto del mundo creo yo que prácticamente la cultura es algo normal y positivo. En España la cultura es algo de friki, algo de gente rara y... Incluso una persona que va en el autobús leyendo un libro resulta un bicho raro. Eso es lo y que ya no te puede veo, ser. Entonces yo veo una persona leyendo un libro y digo, uy, mira qué alegría, pero eso debería de ser lo normal. Entonces el tema del cómic es mucho más difícil. No, pero yo creo que el tema del cómic es una parte más de la cultura. Si la cultura en general no va bien o no está bien vista, el TVO que forma parte tampoco va a estar bien vista. Cuando haya 40 millones de lectores, pues y haya un 10% de lectores de TVO, pues entonces habrá muchos lectores de TVO. Pero también es que aquí en España se tiene la cultura de que, la visión de que cultura es el Quijote. Todo lo que no sea el Quijote no es cultura. Y ni eso, porque cuánta gente sabe del Quijote. Que ni eso, porque el Quijote aquí no sabe de que un chico o una chica toca la guitarra, por ejemplo, eso no es cultura. O el que lea cómics o dibuje. Yo creo que eso tendría que cambiar la conciencia nacional. O sea, que nosotros mismos empezáramos a creer que la cultura es algo positivo. Pero curiosamente en España vamos hacia atrás en el tema del cómic. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando éramos pequeños, incluso la generación de nuestros padres, en todas las casas había un tomo de Anacleto, de Mortadelo, Capitán Pelo, Citizante. Sin embargo, a día de hoy... ¿Qué? Que realmente era uno, era Escobar y ya está. Era Ibáñez. Era Ibáñez. Te digo yo... Digamos, en los años clásicos te puedo decir que no, porque, digamos, por ejemplo, los tebeos de joyas literarias, que eran los tebeos estos que adaptaban clásicos juveniles en tebeos,
los temas de historia de selección, que eran novelas y historietas, eso estaba en todas las casas. Hoy no ves ni libros, ya no es que no te veo, no ves libros en las casas. Pero no sé, yo creo que tiene un poco que ver con la... Estoy intentando subir muchos niveles y me estoy perdiendo. En lo que no se puede, por ejemplo, en los colegios, que se obligue a los niños a leerse un libro, porque es un clásico de la literatura universal, como me pasó a mí, que me obligaron a leerme Marianela, que es el libro más tostón que me he leído en mi vida. Y por suerte, yo he tenido la suerte, la redundancia, de que mis padres me han fomentado la lectura en casa y sé que la literatura no es aburrida. Pero si yo no estuviera acostumbrada y me leo eso, pues no lo más. Te voy a replicar, yo soy profesor de literatura. Vale. Entonces, yo por ejemplo a mis alumnos, pues, por ejemplo, si les pongo a leer, por ejemplo, quiero poner a leer de realismo español, no le voy a poner a Pérez Galdós. Pero no es mejor a lo mejor, en vez de leerte Marianela, leerte un fragmento, y de otro libro leerte un fragmento, un capítulo. No, pero la lectura de libros es como el cómic cuando te lees... Es como el cómic cuando estaba dividido en 4 tomos y te lees 2 nada más, ¿no? Te queda... Sí, es distinto, la lectura de libros es distinta. Y lo que yo, por ejemplo, si Lorca, si le pones el romancero gitano, lo vas a matar. Ahora le pones unas botas de sangre y una cosa así y ya la mayoría terminan diciendo que les gusta. Aunque tengo un alumno, lo que pasa es que no les diré. Pero las lecturas eran distintas. Estoy dejando semillitas, Pero también es como te lo explicas, ¿no? Porque si te obligan a leerte el libro, luego tienes que hacer un examen y ya está. Sí, o sea, no digo que no haga falta el examen, me refiero a que lo positivo sería explicar el libro desde el punto de vista friki, ¿vale? Hablando en plata. Porque si nos gusta mucho, a mí me gusta mucho la literatura también. Y yo te puedo explicar un libro que me gusta mucho, Rafael Sánchez Ferlosio, por ejemplo, que es Alfa Nuit, y para mí es un libro muy friki, a pesar de que sea, entonces yo te lo puedo explicar y me puedo emocionar tanto como si te cuento un episodio de dibujo. Entonces, es un poco transmitir a esos alumnos qué es lo que sientes tú cuando lees. De hecho, ellos la mayoría, cuando afrontan el libro diciendo, esto era tú. Y sin embargo después les cogen el cuchillo y es curioso como algunos con los que te hacen más ilusión. Por ejemplo, le puse la tesis de Nancy diciendo que le va a gustar, eso. La tesis de Nancy. Suele pasar. Dependiendo de, sin embargo, las bodas de sangre. Entonces te lo tiene que contar como eso, como un teléfono. Título de sangre. La sangre. El título. La llamaba romancero. Pero mira, es un detalle muy pequeño que hace que lo... Al final causa un niño y de su sangre. Hombre, que si tiene la razón y que hay que coger qué es lo que le da. No le puedes coger como el libro más importante de tal, es este. Porque entonces lo mata. Es muy complicado. Sí, también que inclusionar el cómic dentro de las escuelas. Para que niños ya de pequeño empiecen a leer cómic y libros más modernos también. Empiezan a conocer los clásicos, pero también lo que se publica ahora. Hay libros, también porque todos los libros que son juveniles, que hay algo de 18 años, pero libros de este tipo, que para los niños. Pero él puede decir que está en la biblioteca, tenemos su Harry Potter, su Laura García Gallego. Sí. La palabra. Laura Gallego García. Laura Gallego, lo que se va saliendo de Laura Gallego lo voy poniendo. Es como una especie de imposición que pongo para una que tenemos a nivel internacional que hay que meter. Y la verdad es que le hacen mucha... Yo me acuerdo de cuando en clase, cuando yo estaba... Yo se lo recomiendo. Yo me la leía lo antiguo porque me daba curiosidad, pero nunca me explicaron cosas que era lo que se está publicando en ese momento. Una vez te traían un autor, te decían, mira, pues está publicado no sé qué, y ya. Pero que no te comentabas, mira, que también voy a la librería y buscaste libros nuevos que está publicando esto, que está publicado, con cómics, que no te informaban realmente de qué podías leer. Y si luego a tu casa tú llegabas y tampoco en mi historia no somos lectores, entonces yo que me leía, pero casi poco lo que había. Pero en cuestión de cómics, yo creo que también es... a los niños, mucha gente que le compra a un niño, le compra un videojuego, le compra tal, le compra muñequitos, pero no se le compra un cómic.
yo porque tengo ahora mismo una media hija que en este momento mismo su madre ahora mismo está flipando con las princesas de Disney, tiene 2 años y medio. Y yo lo último que le regalé fue un cómic de Cenicienta y la niña flipaba con el cómic de Cenicienta. Yo creo que es una manera de a los niños ir metiéndole desde chiquitito que existe la posibilidad de leer los cuentos. Esa además, esta misma conversación la tuvimos hace muchos años en otro lugar y me acuerdo que salieron los cómics de las Witch, ¿recuerdas? Y bueno, eso era como una novedad. Yo fui al kiosco y vi allí el cómic de las Witch y resulta que todas las niñas se morían por eso, porque decían, ¿esto qué es, mami? Cómpramelo. Y era simplemente una cosa que no conocían de nada, que luego ya lo vieron en televisión, etc. Y esos cómics se vendían. Entonces la cuestión es ofrecerle a los niños productos. Si no existe, si vas a un kiosco y no hay TV, que tampoco... Bueno, los tres, ¿soléis leer webcomics? Y si es así, ¿vosotros os soléis encontrar con autores, con historias que decís, me gustaría que estuviese publicado en físico y tenerlo en las manos? Yo, por ejemplo, a mí me encanta el papel. Si no está el papel, digamos, me cuesta más leerlo. De webcomic me encanta Kiriade, es la serie que no, ahora sin coña, digamos que de webcomic, y no es coña porque esté aquí, que Kiriade es la que voy siguiendo últimamente. Caleón, que es un amigo mío, Antonio Vázquez, que ha dibujado también toda portada, es un pedazo de dibujante malagueño. Sassy, que es una serie con un personaje, como ahí tenéis al personaje, pues sí, digamos, está basada en ella. Y Aurora Sombra también está en webcomic, digamos, podéis leerlo en webcomic, gratis. Aquí no lo veo. Y ya, pero digamos que lo que me gustan a mí, sí me gustaría que estuviera en papel. Por ejemplo, Kiriade cuando esté en papel, en físico, me lo compro, Sassy también, Caleón también, pero que me gusta más eso tenerlo en papel, aunque lo siga en digital, me gusta tenerlo en papel. Soy de los antiguos. Yo consigo mandar lo mismo que él. Lo que pasa es que como no lo en el ordenador, entonces me espero que haya muchas páginas, entonces las leo. Y eso, si me gustaría estudiar en el papel porque me gusta más de todo. Pero sí que me gustaría también adaptarme a digital, porque creo que va a ser el futuro. En algún momento tendremos que ver en digital. Y temas ecológicos, ahorrar costes y quita distribución, y cosas que podrían ser más dinero por lo. Pero de momento, ahora mismo no hay plataforma, no tengas una tablet de esto, pero no está preparada la iluminación para una lectura cómoda. De momento me resulta más cómodo de imagen. Yo ahora que me he pasado al webcomic, me he dado cuenta como dibujante creo que es diferente hacer un cómic para internet que hacerlo para el papel. Me parece que es por el tema de la publicación, como lo publicas semanalmente, digamos que tienes que hacer una página que sea lo suficientemente interesante para que la gente lo lea la semana que viene. Pero sí que la página que estés leyendo te satisfaga y además te haga desear la contenido. A pesar de eso me gustaría publicar más, pero es que es muy difícil estar haciendo más cosas a la vez. Pero sí que es verdad que yo he seguido webcomics así con mucho interés y cuando lo han sacado en papel me lo he comprado. Porque como, a pesar de que ya había leído toda la historia, pero tenerlo tú en físico, mío y lo mío cuando quiero. Además, desde el punto de vista del consumidor, es la forma que hay que hacer de apoyarlo, que si lo lees en internet y no nos pagas, sí. Ellos no pueden seguir. Eso que has dicho es muy importante, porque me da la sensación de que hoy en día se ha olvidado el respeto y el agradecimiento, que es una cosa que parece así como muy categórica, pero que es verdad, si tú estás leyendo una cosa que te gusta, tienes que tener en cuenta que hay una persona detrás que la está haciendo. Y si esa cosa te gusta mucho, lo que no puedes es faltar al respeto, olvidarte de esa persona, ¿no? Entonces hay una manera... Sí. Que también hay quien publica cosas que no merecen la pena comprar. Hombre, claro. Sí. Claro. Pero estamos diciendo, si tú admiras ese trabajo, no como en algunos casos se da, por ejemplo, de personas que ven un dibujo que les gusta mucho, se lo guardan, borran la firma y ponen la suya. Y si la dibujante, porque a amiga mía que le ha pasado, si la dibujante lo descubre y le dice, oye, no hagas esto,
mandan callar a la dibujante. Es como que, a ver, ¿cómo me puedes mandar a fresco si yo soy la persona que ha hecho ese dibujo que te gusta tanto como para firmarlo tú? Entonces, se pierde un poco la personalidad, ¿cómo se dice? El rasgo personal de la autoría de las cosas, como si las cosas fueran cosas que surgen, porque sí, que brotan, ¿no? Pero también que por ser gratuito y estar en internet, tú tienes la obligación de subir una página cada semana. Y si no la subes, oye, ¿qué pasa? Que hace que no lo tiene otras cosas. Pero bueno, no sé. ¿Tú te pones fecha para sacar las cosas? O sea, tú dices, esta semana tengo que sacarlo. Sí. Si no te disciplinas, no. Pero bueno, con la música y las series, por ejemplo, pasa un poco lo mismo. Yo tengo canciones que me he bajado en MP3, pero si resulta que la canción me la he escuchado 200 millones de veces porque me gusta un montón, pues me voy al iTunes y la compro. Porque digo, hombre, es una manera de decir, oye, gracias, porque mira que esta canción me gusta muchísimo, pues toma, €1. Es que, en fin, tampoco es que te cobren ahí una barbaridad. Que antes, hace 20 años, lo que pasaba es que comprabas, por ejemplo, con los discos, incluso con los cómics no, porque los cómics siempre nos han dejado ver. No, usted lo puede ojear, pero con la música pasaba eso. Tenías un disco, tenías 2 canciones, que es la que te escucho en la radio, y el resto era más copias, por mucho que te gustara. Y con el libro, hay autores que tienen malos días, y te hacen sacar, tienen algún libro más, que no merece la pena. ¿Una preguntita más? ¿Nada más? Aprovechar. Esto ya está. Tú lo mismo.